Advertencia. Sombras de Latinoamérica aborda hechos y narrativas reales que incluyen descripciones de violencia, crímenes y otros temas perturbadores. Se recomienda discreción al escuchar. Cada episodio es fruto de una investigación exhaustiva. No somos profesionales de la salud mental, por tanto no pretendemos diagnosticar ni etiquetar a nadie. Las historias presentadas en este podcast tienen fines educativos y narrativos que no buscan glorificar la violencia. Durante más de 3 décadas, la República Dominicana estuvo bajo un sistema de control político absoluto. Un estado donde la ley no protegía, obedecía, donde la verdad no se buscaba, se fabricaba. Las instituciones fueron reconfiguradas para responder a una sola voluntad. La vida pública, política, económica y social quedó subordinada a una estructura diseñada para eliminar cualquier forma de autonomía. Rafael Leónidas Trujillo Molina consolidó un modelo autoritario basado en vigilancia, violencia selectiva y culto a la figura presidencial. No solo concentró el poder, rediseñó el funcionamiento del Estado y sometió a toda la sociedad a un control asfixiante. Así nació uno de los regímenes más prolongados y represivos del siglo XX. Trujillo no fue solo un tirano, fue el arquitecto de un sistema de violencia que convirtió al Estado en un arma. Sean todos bienvenidos a Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Mi nombre es Irina Prieto Maroa y en este podcast nos dedicamos a desentrañar los crímenes que han estremecido a nuestra región. La República Dominicana de las primeras décadas del siglo XX era un país marcado por la inestabilidad política, la pobreza generalizada y la intervención extranjera. Entre 1916 y 1924, el país vivió bajo ocupación militar estadounidense. Ese periodo transformó la estructura del Estado. Los marines reorganizaron la administración pública, controlaron las aduanas y, sobre todo, crearon la Guardia Nacional Dominicana, una fuerza militar profesional que reemplazó las milicias caudillistas. La ocupación dejó un país con instituciones más centralizadas, pero también con resentimiento social, tensiones nacionalistas y una élite política debilitada. Cuando los estadounidenses se retiraron, la Guardia Nacional quedó como la institución más poderosa del país, y Trujillo ya estaba dentro de ella. Rafael Leónidas Trujillo nació en 1891, tercero de 11 hijos en un entorno rural empobrecido y limitado. Creció dentro de una familia extensa y disfuncional, un ambiente poco propicio para un desarrollo psicosocial saludable. Uno de los factores más determinantes en su personalidad fue su resentimiento de clase. Trujillo pertenecía a la llamada segunda categoría social, dentro de la rígida estratificación dominicana, una posición que vivía como una humillación constante. Esa sensación de inferioridad alimentó un profundo resentimiento que derivó en patrones de sobrecompensación, hostilidad y ambición desmedida. Antes de llegar al poder, fue rechazado repetidamente por la aristocracia dominicana, experiencias que, según el psiquiatra José Miguel Gómez, quien estudió su vida durante 3 años y publicó Trujillo visto por un psiquiatra, generaron daños psicológicos, conductuales y sociales que intensificaron su necesidad compulsiva de dominio y reconocimiento. Joaquín Balaguer lo describió como un ser extraño que tuvo enormes complicaciones psicológicas y que a menudo careció de control sobre sus movimientos sensitivos. Una síntesis precisa de la inestabilidad emocional que marcaría su conducta posterior.
En 1907, a los 16 años, Trujillo obtuvo un empleo como telegrafista, actividad que ejerció durante 3 años. Después se dedicó junto a su hermano José Petán Arizmendi al aviegato, a la falsificación de cheques y al robo postal. Por estos delitos fue declarado culpable y encarcelado algunos meses. En 1916 nuevamente se dedicó a actividades criminales y lideró a la banda de asaltantes llamada La 42, temida en toda Dominicana por su violencia. Más tarde trabajó durante 2 años en la industria azucarera como guardia campestre. Pero su vida cambió con la ocupación estadounidense y en 1918 ingresó a la Guardia Nacional, donde se formó militarmente. Ahí aprendió los 2 principios que definirían su régimen: la violencia como herramienta de ascenso y la obediencia como forma de poder. Cuando las tropas de Estados Unidos abandonaron el país en 1924, dejaron a Trujillo a cargo de la Guardia Nacional. En 1927, Trujillo se integró a la Brigada Nacional, institución creada para reemplazar a la Guardia Nacional, y ascendió al grado de general, acumulando un poder militar que ningún político civil podía contrarrestar. En 1930, Trujillo ejecutó un golpe de Estado planificado contra el presidente Horacio Vázquez, cuyo gobierno se encontraba debilitado por la enfermedad del mandatario y por distintas disputas internas. Trujillo no actuó frontalmente contra Vázquez, en cambio facilitó una rebelión encabezada por Rafael Estrella Ureña, mientras se aseguraba de que el ejército no interviniera en defensa del presidente. Trujillo se convirtió en candidato presidencial en las elecciones de 1930, llevando a Rafael Estrella Ureña como vicepresidente. La fórmula opositora, Federico Velázquez Hernández y Ángel Morales, se retiró tras una campaña marcada por el terror ejercido por Trujillo y su banda paramilitar, la 42. La intimidación fue tan intensa que incluso los miembros de la Junta Central Electoral renunciaron el 7 de mayo, siendo reemplazados por personas leales al futuro dictador. El binomio Trujillo-Ureña ganó las elecciones el 16 de mayo y pese a sospechas de fraude, el 24 de mayo fueron proclamados presidente y vicepresidente. El 16 de agosto de 1930, Trujillo asumió formalmente la presidencia de la República. Apenas iniciado su mandato, el huracán San Zenón arrasó Santo Domingo, dejando a su paso miles de muertos y destrucción masiva. En el medio del caos, Trujillo encontró una oportunidad. Declaró el estado de emergencia, centralizó la distribución de ayuda y tomó el control absoluto de la reconstrucción. La catástrofe se convirtió en un catalizador político, su pretexto perfecto para eliminar cualquier vestigio de oposición organizada. La consolidación del poder fue sistemática y total. Trujillo creó el Partido Dominicano como partido único, al que todos los empleados públicos estaban obligados a afiliarse y a aportar dinero. Reorganizó las Fuerzas Armadas mediante purgas meticulosas que borraron cualquier oficial que pudiera representar una amenaza. Sometió al Poder Judicial y Legislativo hasta convertirlos en extensiones de su voluntad. Una maquinaria criminal donde el dictador redefinió la ley a su imagen. El psiquiatra José Miguel Gómez fue enfático al distinguir a Trujillo del estereotipo del psicópata común. Según su investigación, no era de esos psicópatas de cárceles de poca monta, sino todo lo contrario. Lo describió como un individuo inteligente, astuto, con proyectos definidos, que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Esa combinación de inteligencia instrumental y ausencia total de empatía se volvió letal cuando se canalizó a través del poder estatal. El terror dejó de ser abstracto, se materializó en asesinatos, desapariciones y torturas. Gómez documentó en Trujillo impulsividad, cambios de humor abruptos, pobreza afectiva y una carencia visceral de amor sin vínculos. Esa frialdad emocional le permitía operar sin conflicto moral.
En palabras de Gómez, esa frialdad cadavérica le permitía saber que asesinaban a Ramón Marrero Aristi o a Virgilio Martínez Reina y a su esposa embarazada, para luego acudir a dar el pésame como si nada. Un hombre capaz de ordenar la muerte y después dar la mano a sus deudos. Gerald Post, uno de los principales expertos en psicología política, ha documentado cómo los líderes autoritarios con rasgos antisociales utilizan la violencia instrumental, la manipulación emocional y la ausencia total de remordimiento como herramientas de control. Su modelo coincide con lo descrito por Gómez en Trujillo, un líder capaz de compartimentar la crueldad y simular empatía cuando le convenía políticamente. La psicóloga Martha Stout explica que los individuos sin conciencia moral tienden a crear estructuras jerárquicas donde las decisiones pasan por ellos, utilizando la propaganda y la manipulación de la verdad como herramientas fundamentales de control. Ese patrón encaja plenamente con el funcionamiento del régimen trujillista. En palabras de un testimonio recogido por Gómez, todas las decisiones pasaban por Trujillo. La vigilancia se sostenía en una paranoia funcional, un rasgo que, como señala Lawrence Rees, es característico de los dictadores. Hombres que se perciben permanentemente rodeados de amenazas. Trujillo se autoproclamó benefactor de la patria y padre de la patria nueva, títulos que fueron institucionalizados y cuyo uso era obligatorio en documentos oficiales, medios de comunicación y actos públicos. El lema Dios y Trujillo lo elevaba simbólicamente a nivel de una divinidad. Gómez identificó en él una mezcla de rasgos narcisistas, antisociales, paranoides, obsesivos e histriónicos que explican esta necesidad de exaltación permanente. Su imagen dominaba el espacio público, edificios gubernamentales, escuelas, hospitales, cuarteles y hasta hogares privados, donde era obligatorio exhibir su retrato. Incluso las monedas llevaban su efigie. En 1936, la capital fue rebautizada como Ciudad Trujillo, una muestra extrema de aspiración a la omnipresencia. El culto no era decorativo, era un mecanismo de control social. La adulación pública funcionaba como prueba de lealtad política y como recordatorio constante de que el Estado y el dictador eran indistinguibles. El psicoanalista Otto Kemper, en su teoría del narcisismo maligno, describe a los líderes autoritarios como figuras con una autoimagen grandiosa, una necesidad insaciable de admiración e intolerancia absoluta a la crítica. El perfil psicológico de Trujillo coincide punto por punto con ese modelo. Entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, Trujillo ordenó la erradicación masiva de la población de origen haitiano que vivía en territorio dominicano, especialmente en las zonas fronterizas. La operación, conocida como Masacre del Perejil, es uno de los episodios de violencia estatal más brutales del siglo XX en las Américas y es considerada por numerosos historiadores como un acto de limpieza étnica y, en muchos análisis, genocidio. Las cifras varían según las fuentes, en parte por el encubrimiento sistemático del régimen y por las dificultades de documentar masacres bajo dictaduras. Las estimaciones más citadas incluyen de 9.000 a 30.000 muertos según Enciclopedia Británica, 12.168 muertos según el presidente haitiano Elie Leco, 12.136 muertos y 2.419 heridos según Jean-Pierre Mars, 17.000 muertos según Joaquín Balaguer, ministro de Relaciones Exteriores en 1937, y hasta 35.000 muertos según cifras compiladas por el historiador dominicano Bernardo Vega. La magnitud del crimen quedó expuesta por el propio dictador. En un discurso en Dajabón, Trujillo declaró: 300 haitianos están muertos ahora en Bánica. Este remedio continuará.
No era un exceso aislado, era una política de Estado. La masacre respondió a una combinación de factores: antihaitianismo institucional, objetivos de limpieza étnica, control territorial de la frontera y la manipulación histórica del recuerdo de la ocupación haitiana de 1822. Trujillo necesitaba un enemigo interno para consolidar su poder. Los haitianos, pobres, vulnerables, sin protección estatal, fueron el blanco perfecto. El mecanismo de identificación fue tan simple como cruel. Los soldados dominicanos utilizaban la palabra perejil como prueba lingüística. La pronunciación de la R es distinta en el criollo haitiano y funcionaba como marcador inmediato. Quienes no lograban articularla al estilo dominicano eran ejecutados en el acto. No existía proceso legal ni había registro. No se ofrecía posibilidad de defensa. Una sola palabra determinaba quién vivía y quién moría. Para los asesinatos se emplearon fusiles Krag Jorgensen, armas suministradas por Estados Unidos al ejército dominicano. Años después, observadores estadounidenses pudieron confirmar la autoría estatal comparando las balas recuperadas en los cuerpos con las municiones de los arsenales dominicanos. En otras zonas, los asesinatos se cometieron con machetes, carabinas o cualquier arma disponible. Las víctimas incluían hombres, mujeres, ancianos y niños, sin distinción. La masacre del Perejil no fue un estallido espontáneo ni un exceso militar. Mostró el uso de la violencia étnica como política de Estado y la deshumanización sistémica de una población. Fue una decisión deliberada, planificada y ejecutada desde el nivel más alto del poder dominicano. Un crimen que buscó borrar una comunidad entera y dejó una herida histórica que aún hoy marca la relación entre ambos países. Trujillo convirtió al Estado en su patrimonio personal. Mediante expropiaciones, compras simuladas y presiones directas acumuló tierras, empresas e industrias completas. Controló sectores claves como el azúcar, sal, tabaco y carne. Y para finales de los 50 era documentadamente el hombre más rico del país, mientras la mayoría seguía en la pobreza. Ese poder económico sostenía un clientelismo absoluto. En los documentos encontrados en el Archivo General de la Nación abundan cartas pidiendo favores, pagos, puestos o protección, casi siempre con la fórmula obligatoria: a la consideración del jefe. No era un trámite, era una declaración de subordinación. Todo dependía de Trujillo. La frontera entre el Tesoro Nacional y su bolsillo no existía. Fondos públicos financiaban sus empresas, sus propiedades y hasta sus caprichos. En 1954, un informe interno justificaba obsequios protocolares que en realidad eran regalos privados para su círculo íntimo. En el régimen trujillista, la lealtad se compraba, la obediencia se premiaba y la independencia se castigaba. En el régimen de Trujillo, el cuerpo, especialmente el femenino, se convirtió en un espacio de poder y apropiación. Numerosos testimonios y documentos oficiales muestran un patrón claro. Trujillo utilizaba su posición para acceder sexualmente a mujeres jóvenes, muchas veces menores de edad, bajo presión o coerción. Y cuando miramos los casos documentados, este patrón se vuelve imposible de ignorar. Aparece una y otra vez con distintos rostros y en distintos escenarios. El Trujillato organizaba reclutamientos para fiestas oficiales, donde jóvenes eran seleccionadas y llevadas a eventos donde se esperaba su presencia por invitación del jefe. Los concursos de belleza eran usados como vitrinas para identificar mujeres que luego eran presionadas a encuentros privados, pero ningún caso tuvo tanto impacto como el de las hermanas Mirabal, particularmente Minerva, cuyo rechazo público a los avances del dictador desató represalias, vigilancia del SIM, hostigamiento, detenciones y persecución contra toda la familia.
El cuerpo femenino era tratado como recurso político y, como señala el psiquiatra José Miguel Gómez, la masculinidad de Trujillo, prepotente, teatral, agresiva, don Juan hasta la muerte, no era un rasgo aislado, era parte de su mecanismo de dominación, una virilidad performativa que reforzaba la idea de un líder todopoderoso, dueño del país y de sus mujeres. Trujillo sostuvo su régimen de terror con un aparato policial y militar diseñado para perseguir, torturar y eliminar a cualquier persona considerada una amenaza. En el centro de esa maquinaria estaba el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Se dedicaba al espionaje interno, la vigilancia masiva y a la represión directa. Su actividad se consolidó en 1957 y se mantuvo hasta 1962, cuando fue desmantelado tras la muerte del dictador. El SIM tuvo varios directores, pero ninguno dejó una marca tan oscura como Johnny Aves García. Su nombre quedó asociado al sadismo, la tortura sistemática y la persecución extraterritorial. Ejecutaba las órdenes de Trujillo, pero muchos testimonios coinciden que a veces actuaba movido por su propia crueldad. El SIM disponía de miles de agentes secretos, los famosos Caliés, infiltrados en barrios, oficinas públicas, comercios, iglesias y universidades. Su alcance no terminaba en la frontera. El régimen tenía agentes activos en Cuba, México, Guatemala, Nueva York, Costa Rica y Venezuela, lo que le permitía perseguir opositores en el exilio. La vigilancia era continua, la lealtad obligatoria, el miedo permanente. El SIM operaba en varios centros de detención clandestinos, entre ellos la cárcel del 9 y la cárcel de la 40. Ambos lugares se convirtieron en sinónimo de desaparición y tormento. Entre los métodos documentados se encontraba el trono, una silla eléctrica improvisada construida con el asiento de un jeep. Mario Vargas Llosa lo describe en La fiesta del chivo, basándose en testimonios reales de sobrevivientes. Una de las funciones centrales del SIM era la interceptación masiva de comunicaciones. Unas 50 personas trabajaban de forma permanente en el Palacio de Comunicaciones, grabando y transcribiendo llamadas telefónicas. Funcionarios militares, empresarios, sacerdotes, diplomáticos, incluso miembros de la propia familia Trujillo. Nadie estaba a salvo. El régimen quería saberlo todo, y lo sabía. El SIM no fue un exceso ni una desviación, fue la expresión más pura del trujillato, un estado que convertía la vigilancia, la tortura y el miedo en herramientas de gobierno. Para Trujillo, controlar a la población no era suficiente, había que quebrarla, silenciarla y vigilarla, incluso en sus pensamientos. A finales de los años 50, el poder de Trujillo empezó a mostrar grietas. No solo por el desgaste interno, sino por una serie de acciones que lo enfrentaron al mundo. En 1956, el régimen cruzó una línea peligrosa. Ordenó el secuestro del profesor vasco Jesús de Galíndez en pleno Nueva York. Galíndez había denunciado las torturas y crímenes del régimen en su tesis doctoral. Fue raptado, trasladado clandestinamente a la República Dominicana y, según múltiples investigaciones, torturado y asesinado. Para Estados Unidos, aquello fue una violación directa de su soberanía, una señal de que Trujillo estaba dispuesto a operar criminalmente fuera de sus fronteras. Para Washington, Trujillo ya no era un aliado incómodo, era un problema estratégico y moral. El aislamiento se profundizó en 1960, cuando el dictador ordenó un atentado contra Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, y crítico abierto del régimen. El 24 de junio, agentes trujillistas colocaron una bomba en el automóvil presidencial en Caracas. Betancourt sobrevivió, pero el ataque provocó un escándalo hemisférico. La OEA reaccionó de inmediato,
rompió relaciones diplomáticas con la República Dominicana e impuso sanciones económicas. Mientras el mundo le daba la espalda, el régimen también se fracturaba desde adentro. La ruptura interna tomó fuerza tras la fallida expedición del 14 de junio de 1959. Casi 200 exiliados entrenados en Cuba intentaron iniciar una insurrección armada contra la dictadura. El régimen aplastó la expedición con extrema violencia, pero el impacto político fue devastador. Los expedicionarios se convirtieron en mártires, inspiraron el movimiento 14 de junio y demostraron que la resistencia ya no era simbólica, sino organizada y dispuesta a morir. Tras la represión, los movimientos clandestinos se multiplicaron, especialmente entre estudiantes, profesionales y sectores urbanos. Todos empezaron a moverse. El 31 de enero de 1960, todas las diócesis del país publicaron una carta pastoral denunciando los abusos del régimen. Fue la primera condena institucional de peso dentro de la República Dominicana. Trujillo respondió con ataques mediáticos y protestas organizadas, pero el daño ya estaba hecho. La Iglesia había roto el silencio. El punto de quiebre emocional llegó el 25 de noviembre de 1960, cuando las activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por agentes del SIM. El régimen intentó presentar el crimen como un accidente, pero nadie lo creyó. La indignación nacional convirtió a las Mirabal en símbolo de resistencia y aceleró la caída del dictador. La noche del 30 de mayo de 1961, Trujillo fue emboscado en la carretera Santo Domingo-San Cristóbal. Viajaba sin escolta blindada, siguiendo un patrón que sus conspiradores conocían bien. Se dirigía a visitar a una de sus amantes. El vehículo fue interceptado y se produjo un intenso tiroteo. Trujillo intentó defenderse con su pistola, pero fue alcanzado por múltiples disparos. Documentos desclasificados de la CIA, publicados bajo la Ley de Libertad de Información FOIA, confirman que la agencia había suministrado armas a los conspiradores y conocía el plan. Sin embargo, tras el fracaso de Bahía de Cochinos, la CIA intentó cancelar la operación, pero la orden llegó tarde. El asesinato debía ir acompañado de un golpe militar, pero la coordinación falló. El general José Román Fernández, pieza clave del plan, no fue avisado a tiempo. La familia Trujillo reaccionó primero. Ramfis Trujillo, hijo del dictador, regresó de Europa y desató una ola de represalias. Varios conspiradores fueron capturados, torturados y ejecutados. Pero el régimen ya no tenía base para sostenerse. El momento decisivo llegó en noviembre de 1961 con la rebelión de los pilotos. Miembros de la Fuerza Aérea se negaron a bombardear zonas civiles para defender a la familia Trujillo. Ese acto de desobediencia militar selló el destino del régimen. Aislada internacionalmente, sin apoyo militar y repudiada por la población, la familia Trujillo fue obligada a abandonar el país en diciembre de 1961. Así, terminó una dictadura de 31 años, una de las más largas y violentas de América Latina. Según las fuentes históricas, el régimen trujillista dejó un rastro de muerte que todavía pesa. Se calcula que hubo 50.000 personas asesinadas y más de 20.000 desaparecidas durante los 31 años que Trujillo estuvo en el poder. Las masacres organizadas, como la masacre del Perejil, se sumaron a los asesinatos selectivos de opositores, a las torturas en las cárceles del SIM y a las desapariciones forzadas que dejaron hogares vacíos y preguntas sin respuesta. La sociedad dominicana continúa lidiando con secuelas profundas del régimen: miedo residual, desconfianza institucional y mentalidad autoritaria. Trujillo no fue solo un dictador. Fue alguien que convirtió al Estado en un instrumento para destruir a quienes consideraba prescindibles. Un hombre capaz de usar todo un país como una herramienta de castigo. Su historia no es un recuerdo, es una advertencia que aún respira. Muchas gracias por escuchar Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan.
Únete a nuestra comunidad en Instagram y TikTok @sombraslatam. Y no olvides seguirnos y dejarnos tu comentario en tu plataforma favorita. Tu voz nos ayuda a crecer y a que más personas encuentren la verdad entre las sombras.